La idea de la presentación de hoy, de la clase de hoy, es que vean cómo se aplica lo que se aprendió hasta ahora. Para redondear el concepto, nosotros venimos haciendo al principio mecánica del continuo, después plasticidad perfecta, después plasticidad con endurecimiento, y antes de empezar la semana que viene los problemas de compresión y consolidación, que son los problemas en los que vamos a tratar con terraplenes y túneles, redondeamos el tema de fundaciones y contenciones. Entonces, ustedes van a tener que resolver, voy a mostrarlo rápidamente, ustedes van a tener que resolver en las próximas 2 semanas un trabajo práctico en el que esperamos que resuelvan o, digamos, den una respuesta que cada uno va a tener la propia, porque no está guiada como los demás, al problema que se ve acá, una excavación de 20 metros de profundidad en el centro de la ciudad de Buenos Aires y con unos ciertos parámetros. Esta es la geometría, estos son los parámetros. Es solamente una presentación que se refiere a la excavación de un problema en la ciudad de Buenos Aires. Y quiero presentarles algunos casos de cosas similares, resueltos de manera práctica, digamos, para problemas similares. Muy bien. Si se está viendo bien... Ah, no se está viendo. ¿Qué está pasando acá? ¿Se rompió la presentación? ¿Siguen viéndolo? Sí. Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy entonces son algunos problemas prácticos que han sido resueltos similares a los que van a resolver hoy. Y quiero empezar con un problema que es básicamente un problema de contenciones, pero contención de agua, un problema de flujo, que es el problema del dique de Carena. Ese problema lo vimos muy superficialmente durante una de las clases, pero lo vamos a tratar con un poco más de detalle ahora. Mientras hablo con ustedes, se está rompiendo el PowerPoint, por eso es que no puedo arrancar, pero confío en que después de 2 o 3 sucesivas reinicios del PowerPoint, esto funcione, prometo. No prometo, no depende de mí, depende del PowerPoint, pero quizá funcione. Así que voy a ver si funciona ahora. Entonces, ahora les voy a presentar el diseño de ataguías celulares para el dique temporal de Carena, en Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires. Lo que se ve en la pantalla es lo que vamos a discutir. Hay un dique seco que se usa para la reparación de buques en uno de los puertos de la Armada Argentina. Tenía una compuerta que necesitaba una reparación. Entonces se construyó una estructura temporaria, que es la que se ve acá, con estas ataguías celulares que permitió secar todo el dique, reparar la compuerta y, volver a poner a toda la estructura esta en operación. El planteo del problema entonces es un dique seco para mantenimiento de buques. Aquí se ve la foto del dique en operación con uno de los buques de la Armada en mantenimiento, en seco. Tenía problemas en esta compuerta, que es una compuerta retráctil que se aloja aquí en una recata, y hay una segunda compuerta que es una compuerta temporaria. Y entonces, para reparar este sistema de 2 compuertas, se construyó este cierre temporario con ataguías celulares. ¿Qué son las ataguías celulares? Son estructuras básicamente circulares. Déjenme avanzar. Se ve así en planta, 3 estructuras circulares autocontenidas con unos, en este caso, con unos riñones con otra forma complementaria que cerraron el conjunto. Y esas estructuras, por su peso propio, sostienen el empuje del agua frente a deslizamiento, estabilidad global, falla de las fundaciones o incluso falla interna digamos, porque se supere la capacidad estructural de las tablestacas. La geometría de ese problema es la que se ve acá. El diámetro equivalente es aproximadamente 21 metros y hay 3 ataguías
circulares que se construyen primero, la 2, 4, 6, y después 1, 3, 5, 7 son estructuras no circulares que se apoyan en las primeras. De particular interés son estos riñones extremos, porque estos riñones extremos son chicos y no son estables en sí mismos, o sea, el empuje del agua de afuera volcaría a este riñón, pero el riñón se acuña entre la estructura de hormigón del muelle y una de las ataguías circulares. O sea, el sistema de funcionamiento de estos riñones extremos es tal que está apoyado en la celda principal y en el muelle, y eso es una condición relativamente atípica. En general, estas estructuras se hacen suficientemente robustas como para que resistan los empujes del agua por su propio peso y no por la interacción con estructuras vecinas. Estas estructuras están hechas con tablestacas lisas. Las tablestacas lisas funcionan como estructuras de tracción. Tienen esta pinta y se las une como se ve acá, formando la estructura completa, el círculo o la forma que sea, pero cada una de las tablestacas, déjenme borrar esta y esta, para que vean que cada una de las tablestacas en sí misma es recta. O sea, típicamente la tablestaca tiene una forma como esta. No es el caso de estas tablestacas son rectas porque no están pensadas para trabajar a flexión en la dirección vertical. No están pensadas para trabajar a flexión en la dirección vertical, están pensadas para trabajar a tracción en la dirección circunferencial. Bueno, estas tablestacas se rellenan con arena, forman una celda redonda, un tonel, un barril que se rellena con arena, y esta arena es importante conocer sus características porque hay que volcarla ahí adentro, hay que densificarla y tiene que tener una cierta resistencia y rigidez que sea capaz de contribuir al comportamiento de toda la celda como una estructura rígida. Bien, en este caso se eligió una arena que había en un depósito relativamente cercano, unos 3 kilómetros, y esta arena tenía unas ciertas características. Esto es una foto con microscopio de algunos de estos de los granitos, digamos, de las partículas de esta arena, y esto que se ve acá es, esta cosita chiquitita es el dique que hay que secar. Aquí adelante va la estructura y este es el punto de donde se sacó la arena, para la cual se hicieron ensayos mecánicos para determinar su ángulo de fricción interna, que es dependiente de la densidad relativa y de la presión de confinamiento. La tablestaca, cada una de las tablestacas va hincada en el terreno, pero las condiciones geotécnicas del sitio, de este punto en particular, son tales que tenemos un lodo, un barro muy blando que se deposita dentro de las aguas tranquilas del puerto, una arena fina medianamente densa, que tiene un par, 2, 3 metros de espesor, pero no más, y abajo unos limos compactos fuertemente cementados donde no entra la tablestaca. No es posible hincar la tablestaca en estos materiales. Apenas entra quizás 1 metro, quizás 2, pero más que eso es imposible penetrar la tablestaca, porque es un limo o una arcilla cementado muy duro, es lo que está descrito acá. Porque el suelo aquí abajo de fundación, donde quedan hincadas las tablestacas, es muy rígido y resistente, hay algunos mecanismos de falla potencial, como estabilidad de taludes o falla por capacidad de carga, que no necesitan ser analizados, porque la resistencia del material que estoy marcando con el láser aquí es suficientemente alta como para que esos mecanismos puedan descartarse sin análisis. La sección de diseño es la sección 2D equivalente a esta forma. Entonces uno toma todo el volumen que aquí está con el rayado, el hatch, y ese volumen dividido esta distancia horizontal nos da un ancho equivalente. Ese ancho equivalente es con el cual se hacen los diseños
2D, bidimensionales, ¿no? Entonces, con este ancho equivalente que va de acá a acá y que es representativo de toda la zona rayada, se analiza el deslizamiento, el volcamiento, la capacidad de carga y la estabilidad global. El diseño de estas estructuras no se hace con elementos finitos. El tamaño, la forma, la secuencia, todo eso se analiza antes de arrancar un modelo de elementos finitos. Hay un manual de diseño, una norma que es muy conocida, de base alemana, muy conocida y muy empleada, que es la EAU 2004. Esta norma establece un procedimiento convencional de diseño basado en equilibrio límite, en el cual aparecen las fuerzas actuantes y, digamos, las fuerzas resistentes con un problema de equilibrio límite no muy diferente que un problema de capacidad de carga o estabilidad de taludes. Es interesante que vean las formas en la que potencialmente se presume que va a haber falla y puede ser de este tipo, o sea que el conjunto de la taguía falle girando así, girando a través de este plano, cuando la fundación tiene un terreno muy competente, o que falle a través de este plano cuando la fundación tiene un terreno menos competente. El diseño básicamente, bueno, es equilibrio de fuerzas como cuerpo rígido, tensiones internas en la tabla-estaca, resistencia a tracción de las uniones entre piezas y todo este tipo de análisis que es una mezcla de geotécnico y estructural. Para el diseño, lo que controla el comportamiento es básicamente cuál es el nivel del agua en las celdas. Entonces, típicamente si uno tiene de un lado el agua a un cierto nivel y del otro lado el agua a otro nivel, tira uno una recta y al eje asume que el agua está en un punto medio. Entonces el agua dentro de la ataguía se asume en este nivel, que es el promedio entre el nivel, o básicamente la mitad de la diferencia de desnivel. Cuando uno hace esta cuenta, en el caso particular de este proyecto, el sistema es marginalmente estable o no es estable. ¿Por qué? Porque es imposible hincar las tabletacas en el suelo muy duro suficiente como para que el conjunto tenga el peso necesario para soportar los empujes, porque el nivel del agua es muy alto. Por eso es crítico que el nivel del agua esté un poco más bajo. ¿Cómo se controla el nivel del agua dentro de las celdas? Mediante bombeo. Entonces se instalan bombas en el interior de las celdas y barbacanas al pie para mantener el nivel del agua dentro de las celdas. No funciona el color. Ahora sí, un poco más bajo. 2 pozos de bombeo por celda y un conjunto de barbacanas o de perforaciones en el interior del dique para que el agua escape por aquí y mantenga el agua baja. El diseño estructural simplemente es el diseño de las piezas de las tabletacas planas. El diseño estructural está basado, determinado por la presión interior que ejerce la arena que empuja contra el tonel de tabletacas. Esta presión interior, a su vez, depende del coeficiente de empuje en reposo, porque uno va colocando la arena por acá arriba y esa arena va quedando básicamente en reposo, uno la densifica. La experiencia, los estudios previos, experiencias anteriores con estructuras similares muestran que el coeficiente de empuje de reposo cuando uno arroja la arena y no la densifica es un medio, aproximadamente un medio, K sub 0, 0,5, 1 menos 1 de phi prima, con un phi prima para una arena suelta del orden de 30 grados da un coeficiente K sub 0 de más o menos 0,5. Y cuando uno densifica el material, entonces
por el hecho de densificar esta arena, uno aumenta las tensiones horizontales, porque entre comillas, digamos, sobreconsolida la arena, pero aumenta el ángulo de fricción interna a la misma vez. De manera que si el coeficiente de empuje es 1 menos seno de phi prima para el material normalmente consolidado, esto es phi prima CB, el ángulo de fricción interna en estado crítico o de volumen constante, cuando uno densifica mediante vibración la arena dentro de la ataguía, el coeficiente se mayora por el grado de consolidación a un exponente, el grado de consolidación, de sobreconsolidación obtenido por la densificación, pero el ángulo de fricción interna que entra en la cuenta ya no es Φ''CB, sino un valor mayor porque el material es más denso. Como consecuencia de que el ángulo de fricción interna crece, pero también aparece un término mayor que 1, que es el efecto de la sobreconsolidación, el coeficiente de empuje en reposo que ven la ataguía, que ven las tablestacas que forman el tonel, casi no aumenta con el mecanismo de densificación que empleemos, por ejemplo, vibración o cualquier otra cosa que hagamos en la arena de la ataguía para densificarla. Es un dato interesante y que en su momento nos sorprendió. Nosotros no esperábamos que este coeficiente de empuje, o sea, que la presión horizontal no aumentara mucho cuando uno densifica la arena, pero es la experiencia, es lo que está medido y es lo que necesito transmitirles. Las normas, por ejemplo, asumen un coeficiente de presión horizontal cuando uno coloca el material y lo densifica del orden de 1.4 por K activo. Por favor, noten que es 1.4, 1.5, 1.4, 1.3, 1.4, 1.4. Para diferentes métodos de deposición, el coeficiente de empuje prácticamente no cambia muy poco. ¿Cómo son las tablestacas? Las tablestacas son de, digamos, tres tipos. Está la tablestaca plana, que forma la mayor parte de la estructura. Están las tablestacas en Y con forma, que forman esta unión aquí, acá, entre estas tres. Y hay tablestacas como es a 120 grados cada una, o incluso tablestacas de 4 tipos a 90 grados cada una, que no se emplearon en este proyecto. En este proyecto se usaron básicamente estas y estas. Las tablestacas planas pueden tener un cierto espesor. La tablestaca que tiene soldada una rama en Y, que es la que permite esta unión, tiene un espesor ligeramente superior. Entonces, el espesor de cada una de estas tablestacas es crítico porque de eso depende el peso, la cantidad de acero que se consume, y de eso depende el costo del acero, ¿no? El costo de la estructura. El diseño estructural es básicamente con estas presiones exteriores, teniendo en cuenta, obviamente, las presiones producidas por el empuje del agua, quedan secciones críticas en las cuales hay que hacer una cuenta LRFD básica, que no voy a desarrollar aquí, tablas que salen así y que para diferentes posiciones nos dan diferentes demandas estructurales con las cuales voy para atrás. Tenemos que verificar que un cierto espesor de tablestaca, por ejemplo, 11, 12 o 12,5 milímetros, verifica. En el caso particular de este proyecto, las tablestacas planas eran de 11 milímetros. Las tablestacas planas que había entre acá y acá, las que estoy marcando con el láser, son de 12 milímetros, porque claro, acá tengo una cierta fuerza, pero aquí tengo sumada el efecto de esta más la tracción que trae esta. Así que esta es de 11, esta es de 12 y la Y es de 12,5.
Bien, este problema fue resuelto con modelos numéricos 2D y 3D. El modelo numérico 2D es un modelo numérico claramente simplificado porque esto que se ve acá parece representar el problema, pero en 2D este elemento estructural y este elemento estructural no están conectados entre sí. En principio, no habría nada que impida que este se caiga para afuera y que este también se caiga para afuera. No hay nada que los una. En nuestro caso, aquí usamos simplemente un material elástico lineal que representa el peso y la resistencia y rigidez, no, resistencia no, porque es elástico lineal, la rigidez del relleno de arena densificada. En este modelo 2D, las tensiones horizontales en el sistema de Ataguía, si lo miro desde arriba es redondo, las tensiones horizontales estas no son calculadas, ni determinadas, ni estimadas en absoluto. Este modelo representa una situación infinita para adelante y para atrás con el ancho equivalente y no una secuencia de cilindros, que es lo que en realidad es el sistema de ataguías celulares. Con este modelo se puede calcular los desplazamientos globales, por ejemplo, se puede estimar cuánto se va a hundir este lado, cuánto se va a mover horizontalmente con las fluctuaciones de marea, y se puede estimar el modo de falla 2D, y miren el mecanismo de falla 2D que aparece, que no es completamente diferente a lo que hubiera previsto la norma. La norma hubiera previsto lo que está en colorado, el modelo numérico descubre un mecanismo de falla así, no muy diferente. La norma, recuerden que en el mecanismo de falla no voy a ir para atrás porque no vale la pena, asume que la tablestaca está apoyada en el piso y no clavada, por eso aparece del lado de afuera toda una zona de empuje pasivo, pero dentro de la tablestaca, de la ataguía celular, el mecanismo es la espiral logarítmica que más o menos predice, no. La espiral logarítmica es un mecanismo asumido por la EAU 2004. El resultado del modelo numérico es más o menos una espiral logarítmica, pero muy parecido. Y la cuenta a mano y el factor de seguridad calculado con procedimientos numéricos no son muy diferentes. Todo esto en 2D. Incluso en 2D se puede analizar la seguridad al sifonaje, que es lo que presentamos en la clase, la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, en la que el agua entra por este lado, fluye por abajo del sistema y al subir genera una subpresión que es necesario tener en cuenta para el cálculo de la estabilidad al pie de la tablestaca aguas abajo. Además de este modelo 2D, este fue el único que se usó realmente para el diseño. Más tarde, y con la obra ya en construcción, se hizo un modelo numérico tridimensional del sistema. El modelo numérico 3D, acá se lo ve y está muy lindo. Les recuerdo, es post-mortem, o sea, no se usó este modelo para hacer el diseño original del sistema. Acá tenemos el agua antes del abatimiento y el agua calculada luego del abatimiento, pero antes de hacer, o sea, la geometría asumida luego del abatimiento interior, pero antes de hacer el cálculo de flujo del agua dentro del sistema de tablestacas. Se estableció la colocación de un sistema de monitoreo para estimar, para verificar que la estimación de los asentamientos hecha por nuestros análisis, nuestros cálculos analíticos y numéricos, nuestros modelos numéricos, fuera razonable contra el comportamiento real de la estructura y para establecer unos ciertos umbrales de alerta. Por ejemplo, si el agua dentro de la celda superaba un cierto valor, una cierta medida, si el agua dentro de la celda superaba un valor superior, había que abandonar el proyecto, o sea, había que salir y bombear o inundar el interior del dique.
Si el desplazamiento era mayor que un cierto valor, había que tomar ciertas medidas y ahí está. El conjunto de decisiones genera un sistema de monitoreo, un sistema de alerta, y aquí tengo algunos valores de ese sistema de monitoreo y alerta. Los modelos 2D estimaron desplazamientos máximos de 53 milímetros, mientras que en 3D solo fueron 22 milímetros. Y lo que se midió en el proyecto, lo que se deformó, la estructura real que fue construida, es 46 milímetros. También, eso en el punto exterior. En el punto interior, en 2D 44 milímetros, en 3D 30 milímetros y medido 33 milímetros. Como ven, ni el modelo 2D ni el 3D fueron perfectos, pero razonablemente, digamos, predijeron el orden de magnitud de los desplazamientos de la estructura debido al empuje del agua que quedaba del lado de afuera. Acá tengo el mar, acá está seco. Las siguientes filminas muestran la secuencia constructiva como render y algunas fotos. Entonces, el sistema constructivo es, se colocan algunos pilotes y se coloca una plantilla. Esta plantilla se usa para instalar las tablestacas planas. Cuando las tablestacas planas quedan todas instaladas, se remueve la plantilla y se llena todo con arena. Estos 4 pilotes interiores quedan en su posición. Me olvidé decir, la obra fue ejecutada por Sultan Chouachi, fue allá por el año 2010 a 2012. Así fue la construcción de los riñones. Una vez que ya la ataguía principal está colocada, se instalan las tablestacas que forman el riñón, se va rellenando el riñón y simultáneamente por fuera se va llenando el espacio entre la tablestaca y la pared de hormigón que no era vertical, se va rellenando con hormigón, simplemente con hormigón simple. Entonces la secuencia termina siendo que primero uno genera una celda, puede fabricar el riñón, genera otra celda y teniendo dos celdas redondas puede poner el riñón del medio, generar otra celda y así se construye la obra. Estas fotos muestran la plantilla de pilotes, estos son los pilotes reales, esta es la plantilla sobre la cual se pusieron las tablestacas, una vista satelital durante la construcción, una foto de Google, durante la construcción del sistema, estas 3 ya están rellenas con arena y se están construyendo esta y esta. Esto es la instalación de las tablestacas. Acá se ve que cuando se colocan las tablestacas planas y se coloca la tablestaca con la Y, también se coloca una tablestaca plana hacia afuera. ¿Por qué? Porque cuando uno rellena la ataguía celular circular la ataguía se deforma con forma de barrilito. Si se deforma esta ataguía y esta Y se deforma un poquito, ya no es más recta. El eje exterior, esta manito, este cilindro de acero ya no es recto, entonces se hace imposible meter esta tablestaca. O sea, si yo pongo todas las ataguías e incluso pongo esta y dejo este fierrito acá, cuando lleno de arena, esta posición deformada, la de la tablestaca con forma de Y, es tal que nunca más meto esta tablestaca plana. Por eso cuando se pone esta tablestaca con forma de Y y antes de rellenar con arena, se pone una tablestaca plana. Esa tablestaca plana está ahí para que agregue su propia rigidez como chapa y mantenga a esta Y recta para después poder seguir poniendo las demás tablestacas. El problema de oro es pegar toda la vuelta instalando todas las tablestacas y que la última tablestaca entre justo. Si vas acumulando error y estas tablestacas quedan separadas más que el ancho de esta tablestaca, nunca más cerrás el sistema, es un problema grave. La precisión con la que hay que poner las tablestacas para que dando la vuelta se cierre y la última tablestaca entre aquí como macho y aquí como hembra y cierre, esa precisión es una precisión del orden milimétrico, ¿no? Un par de milímetros es todo el error que te podés permitir.
Y la última tablestaca, colocarla siempre es un problema importante. Aquí hay una foto que muestra el relleno de las celdas con arena refulada y también la densificación con un vibrador. Acá tenemos una historia interesante. Este vibrador es un pilote, un tubo hueco con la punta de abajo abierta, que tiene unas chapas para que el mismo vibrador que se usa para colocar la tablestaca, con este tubo uno pone el tubo en muchas posiciones y va densificando la arena del relleno. Aquí se ve una foto en la que la arena, el tubo está bajando y la arena se va densificando y va saliendo agua y el agua corre por superficie. Esto que está acá es uno de los pilotes de la plantilla, pilote que quedó ahí puesto. Y que se usa después, mucho más tarde, para sacar las tablestacas cuando hay que desarmar todo este sistema. Bueno, se tuvo que, para densificar con este tubo, hubo que usar este vibrador horas, bajar y subir, muy parecido a un vibrador que se usa para, digamos, para vibrar hormigón fresco. Muchísimas veces bajar, subir. Entonces lo que se decidió para la siguiente celda fue en la punta del vibrador taparlo, poner una tapa, para que el pilote ya no fuera un pilote de tubo abierto, sino que tuviera una tapa cerrada. ¿Qué pasó? Que cuando se puso la tapa, el vibrador entró la primera vez perfectamente y vibró, y cuando salió había densificado tanto la arena que no volvió a entrar. Entonces era imposible entrar dos veces el vibrador en un punto. Eso no significó que en la primera celda, cuando teníamos el tubo abierto, el esquema de densificación es el que estoy mostrando ahora en la pantalla. Y en la segunda celda, o la tercera, no me acuerdo en cuál, en la cual el vibrador tenía el tubo cerrado, el esquema de densificación nos quedó así. O sea, en la primera, con el tubo del vibrador abierto, se densificó más la arena en una cierta profundidad, mientras que con el tubo del vibrador cerrado, una vez que entró por primera vez, después ya no volvía a entrar y lo único que se densificó fuertemente era la zona superior, pero nos quedaba la zona inferior de la ataguía sin densificación, que es lo que se ve en el gráfico azul. Bueno, se hicieron un montón de cuentas para ver las consecuencias de semejante cosa, a ver si había que densificar de abajo sí o sí. Bueno, el sistema tenía robustez y redundancia suficiente como para, redundancia estructural, suficiente como para tolerar el que hubiera un fallo en la densificación del tramo inferior, y así funcionó. Un detalle constructivo adicional interesante es el que voy a mostrar acá. La primera cosa es la colocación de la tablestaca de cierre. Esto que se ve acá es la tablestaca mordida por la mordaza y al vibrar generó tanto calor que la tablestaca quedó al rojo por la propia fricción de entrar entre las dos tablestacas que ya estaban puestas. Esta, que es la última, quedó al rojo cereza, y la propia instalación hizo que la vibración hizo que donde la mordaza estaba agarrando la tablestaca, simplemente la comiera, la rompiera. Así que así quedó la última tablestaca. Aún con una muy buena plantilla, o sea, con una estructura muy bien hecha, es muy difícil colocar la última tablestaca. Lo que dije hace un rato, cuando uno está colocando, empieza con la tablestaca que tiene la Y, cuando uno está colocando la Y, se coloca una tablestaca adicional simplemente para que no se deforme. Lo vuelvo a decir, si yo tengo que esta estructura y acá tengo esta tablestaca en particular, necesito colocar la tablestaca que sigue, porque si no, cuando lleno esta ataguía con arena y se deforma,
Esta deformación no es plana, vista en planta, vista en corte, ya no se mueve todo para afuera plano, sino que se curva. Y si yo no puse esta otra tablestaca adicional, cuando la quiero poner con esta forma ya curva, esto no lo puedo clavar nunca más. Por eso, esta tablestaca plana se puso en la Y antes de llenar todo con arena. Y lo último, una experiencia que aprendimos, pero bueno, nunca más tuvimos la oportunidad de hacer otra talla celular. Lo último fue que en la plantilla tenía una pasarela perimetral. Esta pasarela perimetral es necesaria para que la gente camine, poder poner aquí estas pequeñas soldaduras necesarias para ir dejando fijas las diferentes ataguías que uno va colocando. Pero esta pasarela perimetral hizo que el sistema de extracción de lodos no pudiera extraer los lodos inmediatamente al lado abajo de la pasarela y al lado de la tablestaca. Entonces, uno generó toda la vuelta de tablestacas planas. Esta pasarela agarrada a los pilotes en la plantilla era para que los humanos caminen, y eso hizo que el lodo del fondo del lecho no pudiera ser extraído con las grúas y quedara lodo acá, un par de metros de un barro muy, muy, muy blando. Ese par de metros no se pudo sacar, lo que obviamente cambia los empujes, pero sobre todo tapaba las barbacanas. Los caños que habíamos dejado para que el agua que entra de un lado salga del otro y que el agua dentro de la celda fuera más bajo que el promedio entre el mar y seco, estas barbacanas por las que tenía que salir el agua quedaron tapadas con el lodo, y por eso las barbacanas no funcionaron bien. Como consecuencia de que las barbacanas no funcionaban bien porque quedaron tapadas por este lodo y el lodo no se pudo sacar porque estaba en la pasarela, eso hizo que las barbacanas que estaban acá no sacaran el agua de las celdas. Entonces el bombeo pasó a ser completamente crítico, empezó a aparecer agua, que es la que se ve acá, al pie, y es por eso que se decidió colocar acá un peso adicional de tierra, de arena básicamente, incluyendo bolsas de suelo y de arena y más arena apoyada encima para aumentar la estabilidad al pie. ¿Por qué se puso la arena? Porque la estabilidad al pie podía estar comprometida. ¿Y por qué podía estar comprometida? Porque el agua en las celdas solo estaba garantizada por el bombeo. Si se corta la luz y el sistema de bombeo deja de funcionar, nada evita que el agua dentro de la celda suba. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay otro sistema? Bueno, había otro sistema, el de las barbacanas, pero las barbacanas quedaron todas tapadas. ¿Y por qué tapadas? Porque le pusimos una vereda perimetral acá y no fue posible sacar el lodo. Esto es ingeniería de construcción real. Esta vereda determinó que este lodo no se pudiera quitar. Que este lodo no se pudiera quitar determinó que estas barbacanas no fueran eficaces. Y que estas barbacanas no fueran eficaces determinó que el sistema de bombeo se convirtiera en crítico, y si había un corte de luz, esto iba a fallar cayendo acá adentro, y eso se arregló con un sistema de monitoreo en el cual se medía la cota de agua dentro de las celdas, y si la cota superaba un cierto valor, todo el mundo se iba de adentro de este pozo, abandonaban el pozo, y además pusimos un poco de tierra acá al pie, porque ese poco de tierra es peso que mejora la estabilidad del pie del sistema de ataguías frente a la supresión generada por el flujo del agua del mar que pasa por debajo de las ataguías celulares y entran dentro del proyecto.
El sistema de Ataguíes estaba pensado para estar vivo 2 años, al final estuvo como 4, funcionó muy bien, la obra se completó, el sistema se desarmó sin inconvenientes y el dique de Carena ahí en Punta Alta está operando, por lo que yo tengo entendido, está operando normalmente. Un lindo proyecto en el cual esto es una estructura de contención, acá no estamos sosteniendo suelo, parece una excavación, pero es una excavación de agua, ¿no? Lo que se está sosteniendo es agua, así que esta es una estructura de contención para sostener el empuje del agua del mar. ¿Comentarios sobre estos o paso a otro ejemplo típico que es interesante que tengan, que ustedes escuchen antes de hacer el trabajo práctico? Alejo, Claro. el tema de la conductividad a través de las tablaestacas, ¿eso se asume totalmente impermeable o cuál es? Mira, en realidad el sistema de tabletacas no se asume totalmente impermeable. El modelo de cálculo es si el agua aquí está acá y el agua aquí está acá, tiramos una línea recta y del punto en medio ponemos la horizontal, porque la caída de presión entre acá y acá y entre acá y acá existe, pero adentro de este material es todo arena, de manera que no podemos imaginar una superficie distinta que horizontal, y es así como se mide que funciona. Uh-huh. Pero lo que hace que esto sea así, en realidad, no es el flujo a través de la tablaestaca. Lo que hace que esto sea así es, supongamos que este es el suelo natural, que el agua entra acá con este potencial, sale acá con potencial 0 y entonces aquí tengo una red de filtración, que es esta, y que es esta, de manera que aquí en el interior, digamos, el potencial de cualquiera de estos puntos va a ser el intermedio entre el potencial H1 y H2. Simple simetría. Entonces, todo esto se va poniendo así, pero en este punto, si miras el medio, tengo una línea vertical, ¿verdad? Que es una línea, una equipotencial. Y esta es la que controla el agua en esta cota. ¿Se ve bien lo que acabo de dibujar? Es un mamarracho de dibujo, pero espero que se entienda el concepto. No, sí, se entiende. Sí, genial. ¿Por qué? Porque la conductividad hidráulica de este material de fundación es mucho menor que lo de la arena que está acá adentro. Entonces, una vez que el agua entra en la arena que ahora voy a pintar de amarillo, voy a ver si puedo sacar el amarillo de lo de abajo, una vez que el agua entra en esa arena, ya queda horizontal, porque para la conductividad hidráulica de la arena de relleno, la velocidad de flujo son 0, entonces básicamente el agua queda horizontal, básicamente hidrostática, dentro del recinto formado por la tailla. Claro. Y la condición de borde ahí abajo, ¿se asume un cierto espesor para decir que empieza a ser impermeable o cómo Bueno, se en hace? los modelos, a ver si tengo alguna foto de una malla, porque esta no es una presentación que trabajé mucho sobre ahí hay un pedacito de malla, quizás acá hay otra. Esto es suficientemente profundo, esto es un suelo cementado, esto es suficientemente profundo como para que el efecto del flujo inferior ya quede Contenido. contenido, ¿de acuerdo? Mirá el tamaño, ¿eh? Esta es una cosa de 20 metros de altura y hay 50 metros de malla por debajo. Y todo el problema es el agua entra por acá, corre por lo verde, esto cementado era menos conductividad que esto, corre por lo verde y sale por acá. Y así es una malla bien profunda porque lo último que querés ahora es errarle al cálculo de flujo, ¿no? Claro. Claro. Ok. Obra linda, ¿eh? Pensá año 2010, estamos hablando hace 12 años, todas las decisiones, y la Armada aceptó, y Soledad Bachí compró, todas estas decisiones de diseño terminaron fundamentadas en estos modelos, de lo que están viendo. Bastante complejo. Es interesante.
¿Algún otro comentario o cambio de ejemplo? Ok, vamos. Tengo bastantes más, pero no voy a presentar todo porque sería aburrir. Y además, la mayoría de todos estos están grabados y subidos al canal YouTube. Nos toca ir buscándolos de alguna de las grabaciones y recortarlos para aislarlos, para que vean los ejemplos aislados y no los tengan que buscar dentro del material de clase. Pero bueno, ya lo haremos. El siguiente que voy a presentar, este es un problema del empuje de la estructura plana formada por las celdas. El siguiente es este pozo circular. Este pozo circular es una excavación grande hecha para el aliviadero del arroyo Vega, también en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, este es el problema. Un pozo de 35 metros de diámetro, 30 metros de profundidad la excavación, pero los paneles tenían 58 metros de profundidad que atraviesan toda la profundidad que hay que excavar, más todo el espesor de unas arenas de alta conductividad hidráulica y se clavan en unas arcillas para que el agua exterior tenga que pasar por adentro de esa arcilla y salir, y eso es lo que produce el cierre hidráulico y permite que esta excavación interior básicamente se ejecute en seco. ¿Qué es lo que se ve acá? Acá se ve el pozo construido, la losa de fondo, y se está preparando, se está construyendo la tunelera que va a ser, ya hizo, el arroyo Vega. Entonces, como planteo el problema, acá hay modelos 2D y 3D para analizar el estado de tensiones en la estructura de muros colados que soporta este pozo. Como se dan cuenta, un pozo de 35 metros de diámetro es muy grande. Hacer una cuenta puramente membranal en la que uno asume el comportamiento de la estructura simplemente como un anillo perfecto es demasiado simplificado, y de esto voy a hablar en las próximas filminas. Entonces empezamos con un modelo 2D. El modelo 2D hexasimétrico, o sea, asume simetría de revolución respecto de este eje, y por supuesto en este modelo esto representa un círculo perfecto. Este modelo 2D es útil para analizar estabilidad de fondo, o sea, que no vaya a fallar como acabo de dibujar con la flecha, para analizar en primer orden las compresiones horizontales circunferenciales con la que queda determinado la calidad necesaria para el hormigón y el espesor mínimo del muro, y para determinar los desplazamientos de todo el sistema. Pero este modelo 2D solamente tiene relevancia si los estratos de terreno son horizontales y asumen que este muro es un círculo perfecto. En lo que voy a presentar en las próximas filminas, voy a mostrar hasta qué punto el hecho de que no sea un círculo perfecto es tan importante. Como esto es un modelo axisimétrico, lo que se ve acá en realidad está representando un mecanismo así, ¿verdad? Que está fallando, simétrico hacia adentro, y este es el pozo. Bien, modelo 3D del mismo problema permite que el terreno no tenga todos los estratos perfectamente horizontales. En este caso particular de este problema, los estratos eran casi horizontales, así que esto no es muy relevante, pero también permite tener en cuenta que los paneles son rectos, o sea que uno fabrica un círculo, pero como la suma de tramos rectos. Cada uno de estos tramos es un panel recto, de manera que acá lo que tiene es un poliedro, no tiene un poliedro de sección circular, es un polígono extruido como un cilindro, y eso no es lo mismo que un círculo perfecto. Además, en el modelo 3D se puede incorporar la abertura para que pase la TBM,
y se puede incorporar el efecto del desvío de los paneles. O sea, se puede tener en cuenta que no todos los paneles van a tener infinita eficacia, se pueden hacer paneles que tengan menor capacidad mecánica para representar el hecho de que cuando uno construye un panel y construye el panel vecino, entre estos dos, si lo veo en corte, uno se me puede desviar para acá y el otro se me desvía para acá, de manera que a cierta profundidad la superposición entre dos paneles vecinos no es perfecta, no es de todo el espesor. Bueno, hicimos unos cuantos modelos 2D y 3D. Aquí tenemos algunas comparaciones entre 2D y 3D. Estos son los esfuerzos normales en la dirección vertical, los que comprimen verticalmente los paneles del muro colado. Se ven muy parecidos. Los momentos flexores en la dirección vertical, 2D y 3D, también muy parecidos. Y el esfuerzo normal en la dirección transversal, que no son tan parecidos. Hay un 50% mayor en las solicitaciones circunferenciales por el hecho de que no es un círculo perfecto. Acá se ve en planta el problema. En un pozo circular ideal, uno hacerme un círculo perfecto, pero el pozo poligonal tiene esta pinta. En el caso particular de este proyecto, esto fue relativamente exacerbado y les cuento por qué. Cuando uno excava con un muro colado, con una almeja de muro colado o una hidrofresa, cuando uno excava un panel, siempre sale recto y ojalá saliera perfectamente vertical. Luego uno excava otro en el medio del suelo y sale vertical. Y cuando con la hidrofresa se trata de excavar esto, tiene que morder hormigón acá y hormigón acá, entonces la hidrofresa ya no está comiendo tierra, está comiendo todo el volumen de tierra pero también está comiendo el hormigón de los paneles ya construidos. Eso funciona así y así va. Pero si uno tiene el primero y el segundo con esta forma porque están haciendo un círculo y uno quiere comer aquí está comiendo un sector relativamente triangular y al comer así y contra lo intuitivo, este panel se desvía y se desvía hacia adentro. Entonces, en profundidad, el panel que yo esperaba que estuviera ahí, en profundidad me queda acá, lo que es mala cosa. Lo que se decidió en este proyecto entonces, para evitar el problema que acabo de describir, es hacer una secuencia constructiva en la cual se excavaba esto y esto antes de hormigonar. Luego se hormigonaba todo junto y obviamente al excavar el del medio antes de hormigonar se evita el desvío, pues solo estás excavando tierra. Se hace lo mismo con el que sigue acá y por último se excava y construye el elemento de conexión, pero excavando recto y recto. Como consecuencia de esto, la estructura era cortita, larga, 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 cortita, larga. Entonces es muy diferente que un círculo perfecto. Y eso es lo que se ve acá. Entonces es largo, cortito, largo, muy cortito, largo, cortito, largo. Eso genera las solicitaciones que se ven acá. Hay un efecto de flexión horizontal por tener tramos rectos relativamente importantes, así que tengo compresión y tracción a medida que en horizontal voy pegando la vuelta. Esto es diferente que un círculo perfecto, donde todo esto no habría pasado y habríamos tenido simplemente solicitaciones membranales. Estamos haciendo un pozo circular. La cuenta que hubiera hecho cualquier ingeniero es simplemente la compresión horizontal como un cilindro. Sin embargo, la técnica constructiva es la
cómo se construyen estos con la aerofresa, es la que controla que tengamos esta geometría en la que los paneles rectos no son infinitesimales, tienen un tramo bien grande, 6 metros, o una cosa por el estilo, y entonces tengo estas solicitaciones. Estas solicitaciones generan estos patrones de momentos circunferenciales que, por supuesto, no son simplemente cero, que es lo que daría en un círculo perfecto. Además, como cada uno de los paneles se construye por separado, las jaulas de armadura que bajan en cada panel, cada jaula de armadura no está conectada a los vecinos. Entonces, en este caso tengo el tramito, déjeme cambiar el colorado, el tramito recto aquí, los dos tramitos, y este tramito se hace primero y este es el tramo de conexión que se hace último. Entonces, lo que se hace primero es lo que está hasta acá. Esto es el primario, el panel primario. Este es el panel secundario y hay otro panel primario. Noten que uno excava con esta forma de arco, pero baja elementos, jaulas de armadura que son independientes cada una del vecino. En esta sección que el láser está abarcando no hay ninguna armadura, es simple hormigón. En el dibujo se ve de todo su... Pero también asuman que cada uno de estos paneles que se excavó desde arriba, como las teclas de un piano, no sale perfectamente vertical. De manera que esta y esta no son perfectamente paralelas y se desvían un poquito en profundidad. Entonces, hay que en el diseño incorporar la incertidumbre en los desvíos verticales, sobre todo entre panel primario y secundario. Dentro del panel primario también podría ocurrir, pero como uno está simplemente excavando suelo, no está mordiendo hormigón al excavar los paneles primarios, aunque tenga la forma curva, el desvío es relativamente chico. Pero entre el panel primario, donde está el láser ahora, y el secundario, donde acabo de poner el láser, ahí sí puede haber desvíos. ¿Cómo se minimiza el desvío? Haciendo que el panel secundario muerda recto a ambos lados. ¿Y cuál es el costo de eso? El costo es un tramo recto muy largo que aparta la geometría de la sección circular. Acá en esta foto se ve el tramito corto y el largo tramo recto que representa un panel primario, uno secundario y otro primario. En este caso particular la foto es preciosa para que se vea esto, pero está justo en una viga y abajo hay aire, ¿no? En este caso el muro quedó aquí abajo, pero acá también pasa lo mismo. Este es el tramo largo, este es el tramo corto, acá hay otro tramo corto y sigue otro tramo largo. El efecto de los orificios para que pase la TBM, obviamente, solo se puede analizar en 3D e hicimos la cuenta en Plaxis, o sea, un software geotécnico, y en Lusas, un software para diseño estructural que saca mapas de solicitaciones mucho más lindos, pero en el cual el terreno está modelado simplemente como un paquete de resortes y estos resortes fueron calibrados con el modelo geotécnico hecho en Plaxis. Miren algunas fotos. Aquí tengo entonces la panelización. Si lo pueden ver, a veces no es fácil de ver. Aquí lo que estamos viendo es el tramo corto, el tramo largo, el tramo corto, el tramo largo, y así vamos dando la vuelta. Estos son cada uno de los paneles que fueron construidos y esta es la obra enorme. Acá estamos viendo una excavadora Long Reach de 16 metros de longitud que está excavando. Esta excavación total tenía como 30 metros, de manera que la excavación de la tierra en sí mismo es un problema grande. El video está haciendo un poquito de ruido. ¿Ustedes me siguen escuchando mi voz en este momento? Sí, se escucha. Perfecto, bueno. Ahí tenés una excavadora de 16 metros de brazo que apenas está sacando medio metro cúbico, 500 litros, una cosa por el estilo, y la está llevando para afuera. Imaginen el volumen de tierra extraído con esta tecnología
Y en el video pueden mirar cómo quedaron las paredes, con sus rugosidades, con sus imperfecciones, con esta técnica constructiva. Ahí hay una foto desde adentro, ya más avanzada de la excavación, donde se ve una máquina Long Reach que está excavando, lleva suelo y se lo da como un besito en la boca a la otra Long Reach que lo va llevando arriba. Extremadamente ineficiente, pero bueno, había una cantidad de métodos de extracción, todos puestos a la vez, y bueno, había que sacar toda esta tierra de acá adentro, ¿verdad? La última foto con la que cierro es una linda foto, me va a decir, digamos, artística, no bien hecha, o sea, debimos haberla hecho mejor, pero es una foto acostado panza arriba en el centro del pozo, y acá se ve bastante bien la panelización que acabo de describir y la escala de este pozo tirado ahí al lado del Río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires. Otro buen ejemplo para que hagamos algunas consultas, comentarios sobre esta obra y cómo fue diseñada. Si tienen, ¿no? Consultas. Una obra grande, ¿eh? Estos paneles terminaron teniendo, no me acuerdo, creo que 1,10 metros de espesor. Y los paneles eran los 30 metros que se excavaron más 20 y pico metros más hasta llegar a las arcillas que hay debajo de la arena polchense para tener un cierre hidráulico. Voy para atrás. ¿Dónde está la foto? Y tener todo el fondo de la excavación seco. ¿Comentarios o paso a otro ejemplo? ¿Se analizó la opción de hacer algún tipo de grouting para no tener que ir tan profundo? Sí. Se analizaron otras opciones. Lo que pasa es que esto tiene un costo y un plazo. El grouting no sé si hubiera dado matemáticamente e idealmente más barato o más caro, pero las incertidumbres asociadas a los procedimientos de inyección tienen un orden de magnitud más grande que las incertidumbres asociadas a estas técnicas de construcción. Aquí vos gastás el hormigón que gastás la armadura que gastás y funciona. Cuando vos pones el grouting y después estás excavando, las chances de que te haya quedado una ventana, te entre agua, te falle un sector, son enormes. Te la pasás, mientras vas excavando, te la pasás reparando defectos. En cambio aquí, una vez que se hizo la estructura de hormigón, este cilindro de hormigón, adentro era sacar tierra, ¿no? La producción era sacar tierra, como si fuera una excavación para un edificio. O sea, sin pensar más en lo de afuera, ya estaba sostenido. Para una empresa constructora eso es más conveniente. Aunque el costo de capital fuera un poco mayor, que no sé si lo era, pero aunque fuera un poco mayor, no corres ningún riesgo. Y eso es un punto absolutamente central cuando estás haciendo una obra de este tamaño. Imagínate una demora de 6 meses porque el pozo falla, porque te falló el grouting, con una tunelera esperando en el puerto, ¿no? Y es totalmente inadmisible. Claro. ¿Me explico? Excede la pura Sí. geotecnia. ¿Podés, Alejo, explicar de vuelta la parte de cómo se pensó la profundidad para evitar este flujo de agua? ¿Cómo no? Que en este lo vamos a mostrar. Entonces tenemos barro, tosca o pampeano, como es inferior, que es menos resistente, pero también menos permeable, suelos de transición, arena, SP o SP-SM del Puelche, transición y arcilla CH de la Formación Paraná. Entonces, al colocar un muro colado que llegaba hasta acá abajo, el flujo de agua desde la napa que estaba acá arriba, el flujo del agua así te generaba un volumen de agua a bombear acá de gotas, litros. O sea, una bomba cualquiera sacaba todo el agua del pozo porque el pozo quedaba fichado dentro de estas arcillas con una permeabilidad bajísima. Si hubiéramos ahorrado unos pesitos y hubiéramos hecho el muro colado, digamos, hasta acá solamente, entonces el flujo del agua hubiera sido así, pero además toda el agua del resto del Río de la Plata, ¿no?
hubiera pasado por acá abajo y hubiera subido, nos habría generado supresión, o sea, problemas de estabilidad en la arena del fondo. Aquí en el fondo había arena, ¿eh? Se ponía clavado una sombrilla. Entonces, flujo de estabilidad, problema de estabilidad en la arena del fondo y un caudal enorme a bombear. Prolongando el muro colado para que se clave en esta arcilla, se genera un cierre hidráulico y entonces el caudal es básicamente cero. Acá queda un 20, quise dibujar esto, básicamente cero. Funciona muy bien, digamos, el agua que entraba era tan poquita que una bombita chiquita tirada por ahí y el sol mantenían toda la excavación seca. ¿Y con qué tipo de TVM hicieron ese proyecto ahí? ¿Con qué? ¿Con qué TVM hicieron el proyecto? Esta es una TVM de frente abierto, una EPB de frente abierto, Herrenkech, no me acuerdo el diámetro, creo que 365 diámetro de diámetro, pero no me acuerdo, el diámetro del pozo. Yo trabajé también en el túnel, pero ahora no me acuerdo el diámetro del túnel es. No era muy grande el túnel, es un túnel de 8 kilómetros largo, un túnel importante, y de hecho, como obra hidráulica para la ciudad es muy importante, pero bueno, eso es lo, digamos, aquí lo interesante es que esta enorme excavación es para montar la máquina y para que sea la estructura de descarga, ¿no? Este es el lugar donde el agua que viene por el túnel se aquieta y sale a medio metro por segundo entrando al Río de la Plata. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, me voy a un tercer proyecto. Tengo muchos, ¿no? Pero no vamos a presentar todos. Les voy a presentar el proyecto de una excavación en el centro de la ciudad de Buenos Aires, porque ese es el proyecto que les vamos a pedir que ustedes resuelvan. O sea, les repito, lo que viene ahora es lo que les viene ahora a ustedes es empezar a hacer un trabajo práctico como si estuvieran en un estudio de ingeniería resolviendo un problema real. Y la cosa no se tiene que caer. Le damos los datos del terreno y ustedes tienen que hacer un sistema de sostenimiento para la excavación como si estuvieran en una obra real y, o sea, sin tips, sin de a poquito, incluso con datos relativamente incompletos, lo que es típico en una obra real. Este trabajo práctico 3 que les mencioné hoy, a ver si lo paso rápidamente, tienen que hacer entonces esta excavación y acá está dibujada con unos cuantos anclajes, pero ustedes tienen que hacer la secuencia constructiva con estos parámetros, usando esto para diseñar los anclajes y eso es todo. Entonces, voy a presentarles el edificio en la ciudad de Buenos Aires, el edificio Torre Vista, que fue la excavación en el centro de la ciudad de Buenos Aires que se usó como caballito de batalla para aprobar lo que fue la ley de anclajes que permite el empleo de anclajes pasivos o activos temporarios en excavaciones urbanas en la ciudad de Buenos Aires. Anclajes que se meten bajo los vecinos. Hasta antes de esta obra, no estaba permitido el uso de anclajes que entraran en el terreno de los vecinos sin el acuerdo del vecino. Pero claro, los vecinos son edificios que tienen 40 propietarios, entre los cuales hay imaginen a vuestras abuelas, 76, y ahora imagínense ustedes con el casco blanco diciéndole, señora, le vamos a hacer una perforación debajo de su casa y vamos a inyectar hormigón a muy alta presión, pero no tenga usted problema porque aunque se deforme todo un poco y no le cierre bien la puerta, no se le va a caer la casa. Usted acepta, firme acá. Eso era lo que teníamos que hacer para hacer anclajes antes de la ley de anclajes, en la que había que lograr el acuerdo y unanimidad de todos los vecinos, a los que no se les puede explicar el problema, pero no son ingenieros, y después de la ley de anclaje, los vecinos tienen que, o sea, sin preguntar se puede usar, y y se les informa, pero no se les consulta, y si algún vecino tiene un problema particular, tiene que justificar el problema, tiene que justificar por qué no se pueden usar anclajes en su caso. ¿Cómo se logró este cambio? Se demostró que usar anclajes es más seguro para el vecino que hacer la excavación con puntales y con estructuras interiores.
Los anclajes se usaban en la ciudad de Buenos Aires desde antes de la ley de anclaje, pero se usaban de una manera marginal, o sea, no de una manera completamente blanqueada. Los planos municipales dibujaban torretas de columnas y de puntales, y cuando ibas a la obra no había ni puntales ni columnas, y había anclajes, y eso estaba más o menos tolerado por los inspectores, pero era una situación muy, muy marginal, no es una situación, no era una situación en la que se pudieran hacer grandes obras, y por eso es tan importante esta torre vista, porque fue la torre que estaba en construcción cuando algunos concejales y algunos miembros de la municipalidad, del Poder Ejecutivo de la municipalidad, visitaron la obra y entendieron el problema, y básicamente se aprobó la llamada ley de anclajes. Esto también tiene un montón de años, no me acuerdo cuántos, pero también debe ser del 2014, una cosa así como, o 2013, pues fácilmente tiene 10 años esta obra. Esta obra es donde está enfrente al Parque Botánico, y es donde hay un coto, un supermercado coto, en las calles, ¿esto qué es? Santa Fe con la esquina del Botánico, no me acuerdo. No, ahí, en la esquina, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Aquí está dibujada la obra. Esta es la avenida Santa Fe. Este es el punto dentro de la ciudad. Esta calle que está acá, no sé cuál es, no me acuerdo. ¿Qué sé yo? Coronel Díaz, no sé cuál es. No sé cuál es. Bien, pero una avenida, esta es la avenida Santa Fe. La excavación es de media hectárea, 5.000 metros cuadrados, de 17 a 20 metros de profundidad. Y a los costados tenía un edificio de 11 pisos, la estación de subterráneos de la línea D, Coronel Díaz, o sea, sí, la calle que cortaba era Coronel Díaz, porque la estación creo que se llamaba Coronel Díaz. Y al lado una casa de bovedilla, que es una de estas casas que muy viejas de fines del siglo XIX, que hay mampostería y el techo está formado con ladrillos y perfiles, donde había una pizzería, muy rica la pizza de esa pizzería, ya no me acuerdo el nombre de la pizzería, todo esto tiene 10 años, pero claro, una estructura, una casa de bovedilla y de mampostería sin estructura de hormigón, que era muy endeble a deformaciones en el vecino. En este contexto, primero se analizó una excavación del tipo top-down. Es una secuencia constructiva y aprovecho para comentarla. En la excavación top-down, uno tiene el terreno, tiene que hacer esta excavación, entonces coloca, por ejemplo, unos pilotes acá antes de excavar, coloca esta losa, pero deja un agujero para que puedan pasar los equipos. Todavía el terreno está, esto todavía está, todavía no lo excavé. Y empezamos a construir hacia arriba el edificio mientras excavamos un primer nivel sostenido por este plano que es la primera losa, y construimos el primer tabique y hacemos la primera losa de subsuelo, dejando un agujero. Por acá abajo se excava otro nivel, se coloca este tabique, se construye esta. Entonces el edificio va hacia arriba y simultáneamente hacia abajo, top down. El sistema es atrozmente lento en muchísimos aspectos porque estás excavando con equipos pequeños, bajo losa. Esto tiene 3 metros de espesor, o si tenés suerte y solo haces las losas impares, tiene 6 metros de espesor. Estos tabiques no se puede excavar toda la vuelta, se corta un poquito, se pone un poquito de muro de hormigón, se excava al lado. Es un verdadero parto hacer esto, y toda la tierra sale por una pequeña ventana en el medio. Se empezó así, y se pusieron los primeros pilotes para hacer la estructura de la primera losa y empezar a hacer la excavación top-down, pero desde el vamos era obvio que no iban a llegar ni los plazos ni los costos. Acá hay un ejemplo de otro proyecto, no de acá, en el cual, sacado una bibliografía, y yo no me acuerdo de dónde es esta foto, dónde salió, pero acá hay un ejemplo de una obra que acá se está excavando acá abajo, y esta losa y esta losa están sosteniendo la pared del vecino, y esto sigue para abajo mientras sigue para arriba. La primera propuesta, y se empezó, se pusieron algunos pilotes. Como esto no iba a andar,
Y todavía no había ley de anclaje, todavía no se podía hacer alegremente anclajes al vecino. Se decidió hacer una estructura con unos taludes reforzados. Entonces ahora el concepto es, este es el borde de mi lote, de mi terreno, no puedo invadir, pero sí puedo no excavar esto, dejarlo, ir hasta abajo, poner la platea y empezar el edificio, y después ir terminando este tramo, sí top-down. Por ejemplo, ya vengo por acá y voy subiendo y ahora conecto y voy excavando, pero solamente el perímetro, no todo el pozo hecho, excavado bajo las losas, sino solamente el perímetro. Empezamos a hacer unas cuentas y esta solución con anclajes cortitos, como esta cosa tenía aproximadamente 20 metros de profundidad, no andaba. Los desplazamientos de todo este sistema y lo que se le movía las fundaciones al vecino con esta secuencia constructiva era muy significativo. Acá se ve la base del vecino, esta es la vertical, y todos los anclajes que llegaban justo hasta el terreno del vecino. Hacen la cuenta que quieras y este sistema no anda bien. Entonces de repente dijimos, bueno, a ver, esto no anda porque como cuerpo rígido todo esto se desconfina y se va para afuera. Entonces dijimos, bueno, hagamos por lo menos algún anclaje largo arriba. Sé que nos metemos en el vecino, pero haciendo algunos anclajes largos, atamos esta cuña de 20 metros de altura y eso es mejor para nosotros y mejor para el vecino. Así que ahí nomás aparecieron con la pared inclinada unos primeros anclajes pasivos y activos que ya se metían claramente dentro del vecino. De hecho, estos son aproximadamente los 8 metros, o 8,66 que mide el terreno del vecino, y el anclaje más largo se metía, atravesaba ese vecino y se metía en el vecino atrás de ese. O sea, un lote atrás del propio vecino. Un tercero que estaba más lejos. Y bueno, este sistema mejoraba mucho la cosa. Ya una vez que te vas a meter, lo embarazás un poquitito. Y, ok, ya que vamos a hacer macanas, las hacemos en serio y al final un montón de anclajes se metían un poquito dentro del vecino. Y aún así teníamos desplazamientos 40, 50 milímetros verticales y horizontales que hubieran significado realmente problemas cosméticos, no estructurales, no que se iba a caer algo, pero sí problemas de funcionalidad en los edificios vecinos. Llegó el punto de decir esto no está funcionando y este fue el diseño que se ejecutó. Excavación vertical al filo del vecino y unos anclajes atrozmente largos que se comían al vecino y al otro vecino. Lotes de 8,66 y anclajes de 20 metros de largo atravesaban el terreno del vecino y del otro. Un montón de anclajes bien largos, lo que se ve acá con una secuencia constructiva determinada, anclajes muy potentes. La carga de estos anclajes era del orden del empuje en reposo, no del empuje activo, del empuje en reposo, para mantener los desplazamientos de las paredes relativamente controlados. O sea, el empuje no quedó determinado por el coeficiente de empuje activo. Quedó controlado, la cantidad de sostenimiento quedó controlada por el asentamiento y el desplazamiento horizontal que se permitían a las zapatas de los edificios vecinos. Les adelanto, todo anduvo bien, la obra se construyó completa, pero muchos vecinos tuvieron fisuras. Es que es bastante razonable. Si uno hace una excavación de 20 metros de profundidad y fuera hormigón, uno esperaría una deformación del 1 por 1000. Y 20 metros por 1 por 1000 es 20 milímetros. Aunque fuera de hormigón, uno tiene que esperar del orden de 20 milímetros que se muevan paredes de 20 metros de altura. Y 20 milímetros alcanza para que al vecino tenga un azulejo fisurado. 20 milímetros es mucho si les vas moviendo el pie a una construcción, a un edificio que no fue preparado con redundancia para tolerar esas
desplazamientos, esas deformaciones. La secuencia constructiva empleada fue: excavamos, primer anclaje activo, seguimos excavando, siguiente anclaje activo, se construye 2 anclajes activos sin muro, se construye el muro, se sigue excavando, se tesa, se coloca el tercer anclaje activo, se excava de vuelta, se coloca el cuarto, este ya es pasivo. ¿Cómo sé que es activo? Negro y amarillo, donde amarillo es la longitud fija y negro es la longitud libre. ¿Cómo sé que es pasivo? Todo amarillo, porque la longitud fija llega hasta la pared de la excavación. Esta fue la secuencia constructiva, una foto a la distancia de esta secuencia constructiva muestra lo que les estoy mostrando acá. Esta foto es linda. Acá se ven estos contrafuertes que no son correctos, no son buenos, pero son muy comunes en la ciudad de Buenos Aires. Estos bataches, es el nombre francés que se usa en la ciudad de Buenos Aires, contrafuertes de tierra que se supone que están ayudando al terreno a sostener mientras voy instalando los anclajes. Y acá está la obra que va avanzando. Entonces se van excavando tramos y se van poniendo los anclajes y el muro de hormigón, y después se saca la tierra del medio y se completa la pared. Es interesante este pilote, estas vigas y este tabique. Este es un tabique, pared de 15 centímetros de espesor o 30 centímetros de espesor, de ladrillos comunes y corrientes de principio del siglo XX, una pared sin ningún valor económico, puesto ahí vertical. Del otro lado, el patio de un vecino, o sea, el pasto, de manera que esa pared estaba separando aire y el otro lado también aire. Entonces, lo que obviamente la obra propuso es: tiramos abajo esta pared, ponemos un cerco de madera para no tener que sostener la pared y el riesgo de que se caiga, tiramos abajo la pared, hacemos nuestra obra y cuando pasamos por ahí construimos la pared de vuelta y le hacemos una pared nueva sin ningún problema. El vecino dijo no, porque del otro lado de esta pared había una enredadera, es una planta que se pega a la pared, y la planta tenía 20, 30, 40 años, una planta muy linda. Yo no la llegué a conocer a la planta, pero ahí estaba la planta, y el vecino dijo: no me tocan la pared porque no me pueden tocar la planta. Recuerden, no había ley de anclajes, o sea, los vecinos tenían un poder gigantesco sobre la obra. Entonces lo que se hizo fue, del lado de aquí, a la pared, ponerle una capa de hormigón proyectado y un refuerzo. A la propia pared de acá. Hacerle una viga al pie, esa viga sostenerla con 2 vigas transversales y las vigas transversales sostenerlas con pilotes. Este pilote, esta viga, esta L de muro y todo el refuerzo de esta pared es para sostener una enredadera, que es lo que está del otro lado y verdecito aquí. Vicisitudes lindas de una obra en un centro urbano. Esto que está acá es un humano. Acá abajo. Acá hay otro. Están acá conversando. Esta es una máquina de 20 toneladas sacando tierra. Y voy a hablar bastante de estos bataches. Estos bataches nacieron porque en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires se dice que una excavación tiene que tener sostenimiento si tiene un lado mayor que 2 metros. Estos son 40 metros. Y por supuesto tiene sostenimiento y un montón de anclajes. Pero el concepto evolucionó hasta el punto que cada pedacito de la excavación en sí mismo tiene que tener menos de 2 metros. Entonces la distancia, el aire acá entre estos 2 bataches de 2 metros y esta tierra queda, y se pone este tabique de 2 metros y después se excava este batache que también tiene aproximadamente 2 metros. Esto es un desvío, es un error. O sea, la gente que escribió la palabra 2 metros, entre ellos mi maestro Eduardo Núñez, no estaban pensando en esta barbaridad. Pero bueno, es lo que es la práctica actual en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se instalan los anclajes? Uno puede tener excavación a este nivel y puede cortar vertical perfecto, poner la perforadora, perforar el anclaje, bajar la armadura, llenar todo con pasta
esperar 20 días y tesar el anclaje activo. Pero ahí excavaste y esperaste 20 días con el corte abierto, porque para tesar el anclaje activo necesitas que la pasta esté dura y además necesitas que la placa de hormigón esté colocada y endurecida, tramito por tramito. Para superar esto, lo que se hace con frecuencia es, si esta es el corte final, cuando todavía tenemos la tierra acá, perforamos a través del batache, perforamos a través de la tierra, bajamos la armadura y hormigonamos aquí, y ahí lo dejamos, y cuando llega el momento, cortamos aquí, pero esto ya pasaron los días y ya está duro. Idealmente ponemos una placa premoldeada aquí e inmediatamente tesamos y dejamos el anclaje terminado, así. Pero en la mayor parte de los casos los arquitectos no admiten que pongamos esta placa, sino que quieren, por una cantidad de razones, que aquí vaya directamente la estructura definitiva, sobre todo por el espesor, para no consumir espesor del espacio útil de los sótanos de un edificio. Entonces terminamos viendo cosas como la que se ven acá. Arriba estamos viendo la perforación a través de la pared inclinada de uno de estos bataches. En esa perforación está instalado el anclaje. Y después que pasó el tiempo y el anclaje está duro y listo para tesar, se hace el corte vertical, se colocan los paños de armadura y se hormigona un pedacito de placa como para poder tesar los anclajes. Miren la enorme cantidad de armadura que hay acá. Es para el tabique final, para las solicitaciones que va a tener el tabique cuando el edificio esté construido. No es para las tensiones que tiene en este momento la placa. Y vemos dos soluciones, dos anclajes con una zapata continua y dos anclajes con dos pedazos de zapatas que no están conectadas. La de la derecha, donde está el láser ahora, es mejor solución. ¿Por qué? Lo voy a dibujar horizontal porque nos resulta más cómodo a todos. Si yo tengo una placa que va a recibir la carga de tesado de dos anclajes, y estos son 60 toneladas y 60 toneladas, una cosa así, lo que tiran esos cables es mucho, esto me genera un momento flexor así, y el momento de tramo que me aparece acá es más grande que lo que va a ocurrir en la vida útil de la estructura. Si yo esta misma cosa la resuelvo con dos elementos aislados, cada uno de los elementos aislados en sí mismo tiene solamente el diagrama de momentos correspondiente a una zapata sometida a una carga central. Como no están unidos, no aparece este momento y no necesito armadura del lado interior, que es el lado que más me molesta tener armadura, sobre todo si voy a usar hormigón proyectado o para colar. Entonces, esta solución reduce brutalmente las armaduras de la cara excavación, simplemente porque aquí no necesito armaduras del lado excavación porque tengo dos estructuras independientes en vez de una viga continua. Una vez que uno va a poner un fierro del 16 o del 20 es lo mismo. Pero si uno tiene que poner el fierro adelante, fierro atrás y tercera capa por una decisión estructural, ahí complica mucho la construcción. Recuerden que aquí acabamos de excavar y queremos rápidamente tapar, poner el hormigón aquí y tesar ese anclaje para poder seguir con la obra. Aquí, en esta excavación, hubieron dos situaciones diferentes. La excavación tenía una forma, no me acuerdo, pero ponerle que fuera así. Aquí estaba la estación de subterráneos, el frente, esta es la avenida Santa Fe, y todos estos eran las excavaciones interiores. Acá estaba el vecino con la planta, la enredadera, acá estaba el edificio de bovedilla, acá estaban los 11 pisos. La solución que se empleó fue una única
para todas las paredes interiores y otra distinta para la cara del frente donde está la estación. Entonces, la foto que están viendo ahora es la foto de la cara del frente y una cara interior. Esta foto tiene un montón de información que les voy a describir. Primero, acá adelante está la avenida Santa Fe. Después, acá hay una losa y esta losa está sobre pilotes que ya están excavados abajo y la losa está para sostener esta grúa que está retirando tierra y acá entran los camiones de culata para cargar la tierra y se la lleva. Entonces viene el camión por la vía Santa Fe, entra de culata acá, acá queda en espera, la máquina lo carga, el camión se va. En el frente de excavación se usaron pilotes, y están mostrados acá adelante, pilotes verticales colocados con una cantidad de anclajes activos. Este es el frente contra donde está la estación de subterráneos y donde está la avenida Santa Fe. Acá está el frente todo excavado y la gente está a 20 metros de profundidad preparando las cosas para instalar las armaduras de la platea. Mientras que en los costados no se emplearon pilotes, hay que comprender que cuando uno tiene una pared de un vecino y coloca pilotes para sostener el empuje, estos pilotes quedan a 10 o 15 centímetros de la pared. El pilote también en sí mismo mide 60 centímetros o algo así, así que acá tiene unos 80 centímetros, de manera que cuando uno hace el tabique, acaba de perder 80 centímetros de la superficie útil de nuestra excavación. Todo esto, si se puede, se reemplaza por un tabique de solo 20 centímetros de espesor y estos 60 centímetros quedan para espacio de cucheras, que es muchísimo. Entonces, en todas las excavaciones interiores no se usaron pilotes, en la línea de frente se usaron pilotes que se ven chiquititos acá abajo. La excavación puramente interior. Acá están los humanos acá abajo, la máquina está mucho más atrás, y acá una secuencia de taludes controlados, pero taludes con, digamos, en lo que hay riesgo de que tengas una inestabilidad local. Acá hay una máquina perforadora a mitad de altura, es una excavación muy profunda, digamos, acá se ve un punto intermedio y un humano aquí, y bueno, esto es una excavación interior con taludes. Esto es una foto de una de las excavaciones laterales, en particular esta es ahí donde está el edificio de 11 pisos. Esta es la escalerita para bajar al fondo de la excavación, y la pared donde está el láser, que es la de la derecha, es la que tenía los pilotes por ser la pared que da contra la calle, contra la avenida Santa Fe. Y acá está la secuencia constructiva en la que vas excavando anchos limitados, vas poniendo tus anclajes activos o pasivos, poniendo tus armaduras y los pedazos de tabique. Y el hacer la obra así, pedacito por pedacito, es muy engorroso. Bueno, así se hizo esta obra, pero claramente eso es algo para mejorar. Fíjense esta excavación acá, profunda, fea, y la gente caminando por arriba con este tablón. Acá hay 4 o 5 metros, ¿no? Entonces un tipo se cae de este tablón acá y se lastima muy seriamente y está cayendo dentro de un pozo que hicimos y que no necesitábamos siquiera hacer. Los bataches, estas estructuras, estos contrafuertes de tierra, por la forma, uno se imagina que son estructuras súper fuertes, pero están hechas con tierra. Esto es tierra, suelo, esto no es hormigón. Un tipo que esté parado en este tablón, lo voy a dibujar acá al tipo, voy a sacarle el batache, ese tipo que está trabajando acá poniendo armaduras, tiene mucho más riesgo de que se le caiga el suelo de la izquierda o de la derecha, del batache, tiene mucho más riesgo que se caiga ese suelo a que se caiga el suelo de adelante, que ya está sostenido con un tabique de hormigón. Esta estructura es muy común y yo aprovecho cada oportunidad que tengo para criticarla. Es una mala idea
está muy arraigado en la industria y da una falsa sensación de su seguridad. Uno ve esto y se imagina algo fuertísimo, pero eso tiene una resistencia al corte de 80 o 100 kPa. Eso no es hormigón, eso es suelo, eso es tierra. En la línea de frente, aquí tienen la geometría de cómo es la estación de la línea D que estaba aquí. Es una caverna bien grande, con muy poca profundidad, muy cerca de nuestra excavación, y es una estructura de hormigón simple, una estructura que no toleraba que nosotros le quitáramos totalmente el confinamiento lateral. Además, por estar aquí colocada y ser muy larga, una estación de subterráneos mide 150 metros de largo, o sea, mucho más que la propia obra, por estar acá ubicada, no permitía que pusiéramos un anclaje horizontal, porque hubiera chocado contra la estructura de hormigón de la excavación, o sea, no hubiéramos podido poner un anclaje horizontal. Eso nos obligó a poner un anclaje muy inclinado, el primer anclaje. Pero si el anclaje es muy inclinado para que no le pegue al hormigón, su componente vertical es muy importante. Y si la componente vertical del anclaje es importante, con algo hay que sostenerla y ahí aparece el pilote. El pilote es necesario para tomar la componente vertical del anclaje y que la diferencia entre las dos flechas que acabo de poner sea lo que sostiene el empuje. Ya que está el pilote, como es una estructura de alta rigidez, uno lo pone antes de empezar la excavación y con menos puntos, con solo 3 líneas de anclaje, la primera muy inclinada, por la propia rigidez de los pilotes, uno logra que los desplazamientos horizontales sean muy pequeños. Mucho menos de los desplazamientos que ocurrirían si estuviéramos haciendo esta excavación con secuencias de construcción como las paredes interiores y sin pilote. Entonces, el sostenimiento con pilote, que es cierto, consume un cierto espesor. El espesor de los pilotes, este tabique es mucho más ancho que los tabiques interiores. Pero, por poner los pilotes, se puede poner el anclaje inclinado y se puede sostener una excavación al lado de una estación de subte, estación de subterráneos del tamaño que se ve acá en el modelo, y permite que esta excavación ocurra mucho más rápida que el real. Por eso cuando empecé y mostré la primera foto de este frente, se ve la gente lista para hormigonar la platea a 20 metros de profundidad, mientras todo el perímetro lateral todavía ni siquiera empezó a excavar, porque es mucho más lento excavar el perímetro lateral cuando uno no tiene un sistema de sostenimiento previo como son los pilotes. En esta foto, miren por favor aquí el detalle donde va girando el láser de cómo los cables de postezado de los anclajes salen con 60 grados hacia arriba, que es la inclinación de esta barra en este modelo. Los anclajes salen así. Los pilotes estaban de a pares, 1, 2, espacio 1, 2 y así. Y acá se ve la excavación. Esta es la primera fila, muy inclinada. Estos son los anclajes ya prácticamente horizontales de la segunda y tercera fila. Ahí están los pilotes que aparecen allá abajo. Y aquí ya se está colocando la jaula de armadura de la platea. Esta pared se movió menos que las paredes interiores. En la estación de subte no tuvo ninguna alteración de funcionamiento, ni se enteraron que habíamos hecho esta excavación. Noten esto es una gran caverna subterránea de hormigón simple y aquí le sacamos toda la tierra de este lado. Y ahí se quedó. Un par de fotos para terminar la descripción. Entonces acá lo que están viendo es la excavadora, ahora es una Long Reach, 16 metros de brazo, que tiene que venir a buscar tierra acá. La tierra esta está siendo acopiada por esta otra excavadora pesada que está circulando por abajo. La máquina esta está sobre pilotes y abajo ya está excavado. Aquí hay un camión de culata que entró estación en culata desde la avenida de Santa Fe. Acá hay otros camiones de la obra, camiones hormigoneros o lo que fuera. Y aquí la foto está tomada desde la torre que ya está en franca construcción. Aquí se ve toda la pared
sostenida con varias filas de anclajes. Acá todavía está la tierra apilada, así que todavía aquí no está colocado el muro, todavía no está puesto los anclajes y el hormigón, acá tampoco. Viene este pobre hombre parado arriba de una escalera, haciendo no sé qué cosa a 3 metros de altura, haciendo algo que sin duda se podría haber hecho cuando el piso estaba por acá. Que haya escaleras en excavaciones, en principio, es mala cosa. La siguiente foto muestra lo mismo, ahora desde abajo. Esta es la retroexcavadora allá arriba sobre los pilotes. Esta era la máquina de abajo, voy para atrás, aquí se la ve, grandota, aquí está aquí, y esta excavación sigue para abajo. Hay un enjambre de fierros, no sé por qué salió, tomamos una foto de un ángulo que se ven todos estos fierros desprolijos, no sé qué son, no tendrían que estar aquí porque esto es una obra nueva, pero allí va la obra, acá está toda la pared sostenida. Esto que se ve acá en blanco, pared blanca, es el edificio de Bovedillas, el vecino de Bovedillas. Acá está la foto en la que se ven los pilotes, la pared que tiene la enredadera, 18 metros de excavación hacia abajo. En los primeros metros se ven los anclajes, abajo no se ven los anclajes. ¿Por qué? Porque los primeros anclajes son anclajes activos, el cable sobresale y hay una placa. Mientras que los anclajes de abajo, de esta línea para abajo, son anclajes pasivos, la barra de armadura se dobla y queda dentro del espesor de tabique. Todos estos anclajes son temporarios. Con el tiempo las losas van a ir subiendo acá y van a ir apretando el tabique, de manera que estos anclajes no tienen función permanente. Si el vecino excavara, se encontraría con los anclajes, pero los anclajes no están en largo plazo no cumplen ninguna función estructural. Y la última foto muestra, seguimos girando y muestra la esquina, y acá donde está el láser es el edificio de 11 pisos, el único pedacito que se queda viendo, porque el resto ya está tapado por la propia torre. Esta es una excavación de 16 a 20 metros de profundidad en suelo de la ciudad de Buenos Aires, similar a la que ustedes tienen que resolver como trabajo práctico y con básicamente los mismos parámetros, así que ahí tienen una mínima idea de qué podría ser que les dé el resultado de la cuenta cuando hagan el trabajo práctico. Consultas, comentarios, lo que quieran. Foto 2013. La ley de anclajes es de 2014. Bueno, espero que no se haya cortado la llamada y que alguno de ustedes esté allí. Y si no hay ninguna consulta, con esta presentación termino la descripción de casos históricos de excavaciones en la ciudad de Buenos Aires. Hacemos un descanso y después siguen con la práctica.